Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera Emisión. A esta hora de la mañana saludamos al doctor Santiago Basabe. Él es profesor investigador, ha hecho estudios políticos y se graduó en la Universidad de San Martín, la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires, Argentina. Y obviamente está acá en el Ecuador, en la Flaxo. Acá lo hace de investigador, pero su fuerte, como decimos en el Ecuador, doctor Basabe, es el estudio de las ciencias políticas, y lo hemos invitado para que usted nos ayude orientando o cuál es su criterio sobre la actual coyuntura política luego de la decisión del Consejo Nacional Electoral de convocar para el 4 de febrero a la consulta popular que la solicitó el Ejecutivo encabezado por el señor licenciado Lenín Moreno Garcés. Bienvenido, doctor Basabe. Hola, buenos días, y buenos días con toda la amplia audiencia en Guayaquil de Radio Huancavilca. Lenín, usted. Sí, gracias, economista. Doctor Basabe, muy buenos días, qué gusto poder mantener este diálogo con usted. Usted había publicado un documento que se llamó El fin de la hegemonía de Rafael Correa y los espejismos del giro a la izquierda en Ecuador. Un análisis desde la perspectiva del electorado. ¿Tendría quizás que hacerle algunas adecuaciones a ese texto, a ese documento, luego de la última visita que ha tenido el expresidente Correa, y de cómo lo recibió el país? Entendiéndose por país, pues, a los medios de comunicación, a la oposición y a los adherentes de lo que fue en algún momento su organización política, doctor. Hola, Lenin, buenos días. Bueno, el artículo en realidad se escribió antes de que el presidente Correa deje el poder, unos pocos meses antes. Yo creo que lo que habría que agregar, aunque en algunas medidas se dice ahí, es que en general cualquier organización política, movimiento político, partido como tal, que está organizado alrededor del caudillismo, del personalismo de un solo actor, tarde o temprano suele tender a desaparecer, tiende a debilitarse cuando este caudillo, este líder deja de estar presente. Y me parece que el caso de Alianza País da cuenta de aquello, ¿no? Es un caso más que confirma esta regla que está difundida en los estudios de la ciencia política, no solo en América Latina. El retorno del expresidente en los últimos días me parece que le hizo confirmar a él por su propia cuenta, por sus propios ojos, que ha perdido mucho espacio político, que Alianza País al interior tiene al menos 2 o 3 facciones, y su facción ahora es la minoritaria, no cuenta con el respaldo mayoritario, que está muy cerca de perder el control efectivo de Alianza País, que por otro lado sus anteriores aliados, gente cercana en la Corte Nacional de Justicia, en la Corte Constitucional, en el Consejo de la Judicatura, en la Fiscalía, en la Contraloría, en las diferentes instancias de control político, la lealtad que le juraron hasta el 24 de mayo ha desaparecido, y que en alguna medida, esto es un poco menos observable aún, el apoyo popular que tuvo hasta el 24 de mayo también ha empezado a decrecer. No creo que haya desaparecido, pero creo que al día de hoy todo el caudal de votos que podía arrastrar Rafael Correa cuando era parte de Alianza País y sobre todo cuando era gobernante, ha empezado a descender en alguna medida. ¿Y desciende porque era clientelar? ¿Desciende porque el respaldo está siempre supeditado a ejercer el poder? ¿Por qué desciende de una manera tan brusca en apenas 6 meses, doctor? Pensando dentro de Alianza País, me parece que esto se da porque no se generó una organización política alrededor de ideas, sino de personas, de una persona. Y esta persona generó un liderazgo que no estuvo basado tampoco en la idea de cohesionar a Alianza País como un movimiento político, sino fundamentalmente en el temor y en el miedo en algunos casos, con algunos cercanos a su propio movimiento. Una vez que el expresidente ha dejado el cargo, una vez que el poder político, como he dicho, empieza a diezmar,
todas estas lealtades que están no por convicción política, ideológica, no por ideas, sino por otras razones, algunas las he mencionado, empiezan también a decrecer, empieza a haber un declive, y esto, como te he comentado, se observa en el comportamiento de la Corte Constitucional, de la Corte Nacional y de las autoridades de control. Doctor, Lenín Moreno, vamos caminando rápidamente hacia los 7 meses de gestión. ¿Es incorrecto o es correcto identificarlo como el continuismo? Yo no creo que sea en estricto sentido el continuismo, o sea, porque si sería el continuismo no estaría la atención con el expresidente Correa, no tendríamos las disputas dentro de Alianza País, no existirían las facciones, claramente no es un continuismo. No creo que sea tampoco un periodo de cambios, y me parece que ahí la ciudadanía sobre todo debe tener claro que en el mejor de los casos, lo que Moreno podría hacer es un gobierno de transición, pero no de cambios. No de cambios digo porque al final la posición ideológica de Alianza País o su ubicación más hacia la izquierda del espectro político y económico se mantiene. De hecho, muchos de los actores, la gran mayoría, que ahora son parte del gobierno de Moreno, fueron parte de los 10 años del expresidente Correa. Entonces yo creo que la posibilidad del presidente Moreno, y creo que es una gran posibilidad además, que todavía está por verse si se llega a efectivizar, es generar un gran gobierno de transición, un gobierno que le permita al Ecuador en el 2021 volver a un proceso electoral presidencial donde exista competencia partidista, donde los partidos ojalá puedan reestructurarse para tener un intercambio de ideas políticas en el escenario electoral, donde las libertades políticas y civiles vuelvan a tomar un mediano cauce democrático, donde la asociación cívica, ciudadana, la asociación cotidiana de las personas pueda empezar a emerger, y de esa forma él entregue el gobierno, como he dicho, en el 2021, y podamos empezar a generar un país, digo generar porque antes tampoco hubo mucho, antes de los 10 años del presidente Correa, democráticamente más consolidado y fundamentalmente con viabilidad en el plano económico. Usted decía en una entrevista a Diario del Comercio que se publicó el 13 de agosto, doctor Basabe, estamos en diálogo con Santiago Basabe, académico de la Flaxo, cuando son las 7:26 aquí en Radio Huancavilca. Decíamos que en esa entrevista usted señalaba que primero se debía atender la economía y luego la reforma política. Sin embargo, ha ocurrido todo lo contrario. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de aquello? Yo creo que sí, y yo mantengo esa idea, ¿no? Ahora mismo ya es inviable en la práctica. Porque me parece que la política del país, antes de los 10 años del presidente Correa, y desafortunadamente ahora también, no deja de ser coyunturalista. Es decir, nuestros actores políticos en general observan el futuro extremadamente inmediato de los 2-3 meses posteriores y no las cuestiones de fondo. Y me parece que el tema de fondo en el Ecuador hoy por hoy, desde que se posesionó el presidente Moreno, es el tema económico. Mientras no exista una reforma de fondo, una reforma secuencial, bien pensada de todo el aparato productivo, de todo el sistema económico en general, es difícil que la política pueda caminar bien. El presidente Moreno ha tomado la opción contraria, empezar por una reforma de carácter político que concluirá con la consulta popular. Ayer en alguna medida en su cadena nacional ha insinuado esto, que la primera parte política culminaría en febrero con la consulta y que luego daría paso al tema económico. Esperemos que el país hasta febrero, marzo, donde se empiecen a tomar las medidas económicas, todavía tenga el suficiente aire, digámoslo así, en términos económicos, para que pueda compatibilizarse el tema político con el tema económico. No hay que dejar de lado el hecho de que me parece a mí al menos que luego de la consulta popular, recién en ese momento el presidente Moreno también va a tener que tomar decisiones políticas de fondo, realmente drásticas, y me refiero específicamente a que en marzo él deberá decidir con quién va a gobernar los 3 años que le quedan, cuál va a ser su apoyo político en términos de partidos, de organizaciones sociales, para que le acompañen ya en esos 3 años que se esperaría sean, como he dicho hace unos momentos, un gobierno de transición que siente las bases para las elecciones del 2021. Desde su perspectiva, doctor, ¿la consulta popular terminará potenciando al presidente Moreno, dándole la fortaleza con la que no
salió luego de las elecciones presidenciales o cuáles podrían ser las consecuencias de este eventual y previsto triunfo del gobierno en la consulta de febrero. Ajá, tal cual como tú dices, asumiendo que la consulta se vaya a dar es lo más probable, asumiendo también que el resultado sea positivo para el gobierno, es decir, que el sí triunfe, lo cual parecería ser lo más probable, al menos hasta el día de hoy. Yo creo que eso va a servir de sustento político en alguna medida al presidente Moreno, pero no creo que sea algo de mediano plazo ni de largo plazo. Muchos de los actores políticos y sociales que ahora apoyan abiertamente la consulta popular lo hacen porque tienen intereses políticos alrededor de alguna de las preguntas. Todos esos sectores, y esto es legítimo además. Entonces a mí me parece que una vez que se conozcan los resultados del día 5 de febrero, muchos de estos acercamientos, muchos de estos apoyos van a desaparecer, van a empezar a desvanecerse, porque cada uno de los actores políticos va a buscar su propia vida política en función de sus propios intereses, y en el país en general, ser cercano a los gobiernos no ha sido bien visto. Uno de los peores insultos a un actor político ha sido decirle ser gobernista, quizás con excepción de los últimos 10 años. Entonces yo creo, y por eso decía hace un momento, me parece que luego de la consulta popular, ahí recién Moreno va a observar con quiénes puede gobernar efectivamente en el mediano plazo, en los 3 años que le van a quedar. Y ahí esperaría el país también, porque esto le hace bien no solo a Moreno, sino al país, que pueda generar una coalición estable de actores políticos, una coalición estable con movimientos sociales, y que pueda presentarle al país una idea política de un gobierno de transición, no un gobierno que parte de las ideas del propio Alianza País, sino un gobierno, como he dicho, que siente las bases, que vuelva a tener un ambiente confortable para los actores económicos y para los actores políticos de cara a la elección del 21. A propósito de los actores económicos, ¿cómo lee usted, doctor, este silencio por un lado y estos apoyos que no son tan frontales, pero que tampoco se ubican en la orilla de la confrontación por parte del sector productivo hacia Lenín Moreno? ¿Es que de verdad confían en que vendrán medidas económicas alineadas a su orden de pensamiento, o todo se centra en no hacerle contra a una consulta que podría eliminar del panorama político, al menos por un buen tiempo, a Rafael Correa? Sí, es efectivamente lo que tú dices. O sea, los actores políticos y los agentes económicos hoy por hoy están jugando estratégicamente en el apoyo a la consulta popular, esperar que la consulta popular se dé, esperar que la consulta popular arroje los resultados previsibles al menos a la fecha, y posteriormente vendrán ya otro tipo de demandas en el plano político y también en el plano económico. En ese sentido, yo creo, como te he dicho en alguna medida, que no hay que, me parece que es una lectura un tanto errónea asumir que todo el apoyo popular, que todo el apoyo político y económico que tiene el presidente Moreno hoy por hoy es sostenible en el tiempo. Yo creo que es algo coyuntural, que es básico, es fundamental para Moreno de cara a la consulta popular, pero que esto es efímero, esto se va a empezar a disolver con el paso del tiempo, porque la elección de este año, la elección presidencial me refiero, me parece que le dejó un claro mensaje al presidente Moreno, y yo asumo que él lo habrá leído así. La gente ya no quiere un gobierno con orientación ideológico, política y en lo económico como el de Alianza País. La gente votó por cualquier cosa que no sea eso. Muchos de los votantes del señor Lasso no votaron por el señor Lasso, sino en contra de Alianza País, en contra de este modelo excesivamente estatista, en contra de la relación entre economía y gobierno, entre gobierno y política, entre actores estatales y los actores políticos. Entonces, como te había dicho, Moreno tiene el gran desafío de, sin desmarcarse del todo de Alianza País, porque al final es su partido político, presentarle al país un modelo político y fundamentalmente económico mucho más remozado, que se distancie del modelo original de Alianza País y que eso le permita tener estabilidad hasta las próximas elecciones presidenciales. Para continuar con este diálogo con el doctor Santiago Basabe, Patricia Ruiz. Adelante, Pati. Gracias, Lenín. Doctor Basabe, hay una consulta popular que en realidad se la debe ganar, si no el gobierno no podrá gobernar tranquilo. Desde esta perspectiva, es verdad que también
el presidente hizo un préstamo, ¿verdad?, de 2.500 millones de dólares, que podría oxigenar o ya está oxigenando un poco el tema de la crisis política y económica que vive el país. Adicional a esto, estuvo la presencia también del presidente Correa, que en estos 10 días que estuvo en el Ecuador no le restó la popularidad. ¿Cómo ve estos temas? A ver, yo creo que en el plano económico se han tomado algunas medidas, pero me parece que no son medidas de fondo. Yo creo que el país lo que necesita es un paquete de medidas que se orienten claramente a reactivar el sector productivo, reactivar a la empresa privada, que la empresa privada sea la que genera trabajo, la que genera riqueza, que genera crecimiento en definitiva, y que el Estado posteriormente se encargue de la tarea de redistribución vía impuestos, por ejemplo. Esa idea de fondo, que es una idea que claramente tensiona y es opuesta al ideario de Alianza País, me parece que no se ha puesto en vigencia todavía. Y por eso decía, esperemos que luego de la consulta popular esto pueda tomar alguna forma. Es comprensible que ahora mismo el presidente Moreno no tome decisiones económicas más radicales, porque estamos de por medio con este proceso electoral y a ningún actor político le interesa perder legitimidad y perder apoyo popular por medidas económicas. Pero yo esperaría que estas medidas de fondo se las asuma luego de la consulta. Tú decías también, esto no le ha restado popularidad al presidente. Sí, es cierto, pero como había dicho con Lenin hace un momento, me parece que este apoyo popular hay que verlo con muchísima cautela, con pinzas realmente, porque me parece que no responde realmente a un apoyo de la ciudadanía al presidente Moreno como tal, sino que en buena medida hay apoyo de gente que está en contra de lo que representó el presidente Correa durante los 10 años, y que eso no necesariamente es lo mismo. Y que como he mencionado también, luego de la consulta popular, me parece que va a ser difícil que todo ese caudal de apoyo ciudadano se pueda mantener. 7 de la mañana, 35 minutos. Agotando ya esta entrevista con usted, doctor Santiago Basabe. La lógica dice primero la política y luego lo demás, en este caso lo económico. Pero para decidir por lo económico y tomar una decisión política hay que estar fuerte, hay que estar consolidado. Y eso es lo que se necesita en el Ecuador, que el presidente Lenín Moreno esté consolidado en el poder, y se cree, según ustedes los analistas, especialmente de la parte política, esto podría pasar después del resultado, si este es positivo, de la consulta popular, para de allí en adelante ya plantear un programa macroeconómico que indudablemente va a tener algunos ajustes, digo yo, probablemente. Sí, efectivamente es así. El punto ahí es, o la pregunta más bien a resolver es, ¿cómo va a consolidarse el presidente Moreno luego de la consulta? Hoy por hoy la idea que circula alrededor del sector más morenista, por decirlo de alguna manera, de Alianza País, es decir, vamos a volver a las raíces de Alianza País, vamos a volver a la Constitución del 2008. Eso es lo que está planteando Moreno, básicamente. Y a mí me parece que esa no es la lectura que tiene la población, no es la lectura del resultado electoral de hace unos meses atrás. En buena medida los 200,000 votos, los apenas 200,000 votos que diferencian al señor Moreno del señor Lasso, no son solo una crítica contra el expresidente Correa, es una crítica contra el modelo económico del presidente Correa. Es una crítica en buena medida contra la constitución política del 2008 diseñada por el presidente Correa y por Alianza País. Entonces, si es que Moreno insiste en el decálogo, digámoslo así, de Alianza País del 2008, me parece que va a tener serios problemas para generar gobernabilidad. Porque los actores políticos que podrían sentirse cercanos, alineados con esa propuesta, me parece que no van a ser los mayoritarios. O sea, pensándolo de anticipadamente, dudo mucho que el Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero asuman o sientan que la Constitución del 2008 es una Constitución que le ha dado gobernabilidad al país, por ejemplo. Veo difícil que agrupaciones emergentes como Avanza
o como Suma crean o consideren que la Constitución del 2008 y lo que pasó en el 2008 en el primer periodo de Alianza País sea lo que le conviene al país. Entonces, por eso te decía hace unos momentos, me parece que esa decisión va a ser clave. ¿Con quién va a gobernar y cuál va a ser el discurso para gobernar? Y me parece que, dada la coyuntura, un discurso de cambio es poco probable, porque el cambio implica dejar de gobernar con la gente que lo está haciendo, con la gente del propio Alianza País. Mantenerse en el modelo anterior, y ahora ya prácticamente es una opción que no hay que tomarla en cuenta, y me parece que la vía que tiene Moreno es lo que he planteado, un gobierno de transición, tal cual sucede en los países que salen de procesos políticos muy cruentos. Por poner un caso con las diferencias, ¿no? Desde luego, me parece que un gran gobierno de Moreno sería algo similar a lo de Valentín Paniagua en el Perú, luego de la salida del presidente Fujimori, que fue un gobierno conciliador, un gobierno de transición, un gobierno que retomó el cauce democrático, que retomó la confianza de la gente en la ley y en la economía, y que permitió que posteriori vuelvan gobiernos más sedimentados en términos democráticos y que deben ahora al Perú al crecimiento económico importante que tiene. Muy bien, doctor Basabe, le agradecemos a nombre de los oyentes de Huancabilca 830M y estaremos la próxima, ¿no? Claro que sí, será un placer. Saludos a ustedes y a todo el pueblo en Guayaquil. Huancabilca, la H grande de la información.